de tu grupo de, 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 de gente que te servimos. Muchas gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Pues vamos a continuar, amados hermanitos, con nuestro estudio del día de hoy. Le doy gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente reunidos. Hoy vamos a hablar, amados hermanos. La semana pasada estuvimos hablando sobre el restablecimiento del culto divino, es decir, que hablábamos del pueblo, ¿verdad? De que era un pueblo desobediente, pero que también fueron disciplinados por Dios de una manera tremenda y que actualmente sucede lo mismo, ¿verdad? A veces nos descarrilamos, a veces andamos haciendo cosas que a Dios no le agradan y cuando somos disciplinados y reflexionamos, volvemos al camino y se restablece ese culto divino en nuestras propias vidas, en este templo que ahora somos del Señor Jesucristo. Ahora somos el lugar donde habita su Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar sobre la inmensidad de la misericordia de Dios. Ya hemos hablado en otras veces de la misericordia de Dios. Hoy vamos a hablar de esa inmensidad. Vamos a ver un ejemplo extraordinario y ese ejemplo, ¿verdad? De la misericordia de Dios la vamos a encontrar en el libro de Jonás. Es una historia muy apasionante, amados hermanos, la historia de Jonás, la historia de este profeta. Nos enseña, vamos a aprender muchas cosas que pueden ser aplicadas a la vida de cada uno de nosotros, de entender que cuando el Señor una orden, cuando el Señor da una orden, es una palabra imperativa de Dios para nuestras vidas. Que nosotros no hay que nos hagamos a la izquierda o a la derecha, sino que como hijos de Dios tenemos que cumplir la orden que Dios nos da. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando hacemos lo contrario. Vamos a leer en el libro de Jonás, vamos a leer el capítulo 3, perdón, del 1 al 10, y dice de la siguiente manera. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Vemos aquí, hermanos, esta historia sorprendente. Vamos a ir desglosando cómo es que comenzó esta historia de Jonás. Aquí vemos la parte preciosa de alguna manera, ¿verdad? De la obediencia de Jonás. Pero vamos a ver también la contraparte de la desobediencia de Jonás. Y vemos aquí una historia maravillosa de cómo Dios envía al profeta Jonás y le dice, mira, ve a Nínive y ya háblales porque ya la maldad eh, de, de, de Nínive era grande en extremo, de tal manera que el Señor le habla a Jonás y le dice, ¿sabes qué? Ve a Nínive y proclama arrepentimiento. Háblales de que se vuelvan de sus malos caminos, porque si no, yo voy a destruir esa ciudad. Era una ciudad, lo acabamos de leer, una ciudad grande, en gran manera, era muy grande. Así es que por lo tanto había mucha gente, mucha gente.
Y además de ello, el Señor mandaba una advertencia diciéndoles, arrepiéntanse, no continúen, porque yo voy a destruir esta ciudad si ustedes continúan en su pecado, en su rebeldía, en su maldad. Y vemos aquí en esta pasaje de la Sagrada Escritura en el libro de Jonás que el pueblo se arrepiente, ¿verdad? De tal manera que se visten de cilicio, es decir, cuando en ese tiempo la gente se vestía de cilicio, era una manera de proclamar arrepentimiento, de que estaban arrepentidos, de que les dolía saber que estaban haciendo lo indebido. Y esto llega hasta el rey y el rey entonces también se quita sus vestidos reales y se viste de cilicio y dice que se pone un saco. Esto era una prenda pues no cómoda, ¿verdad? Rugosa, dura, y se sentaban sobre ceniza, que la ceniza era una manera de decir que estaban en angustia, en arrepentimiento, estaban tristes por su mal proceder. Ajá. Y miren lo que dice Jonás, en el mismo Jonás, pero en el capítulo 4 del 10 al 11, y dice, porque vamos a ver, ¿verdad? Estas son partes medulares de nuestro estudio que vamos a ir desmenuzando, pero quiero leerlas para que después nos ubiquemos, ¿verdad? En cada parte de esta grande historia, porque después de esto, bueno, Jonás se enoja en gran manera porque él va y proclama que va a ser destruida la ciudad si no se arrepienten. Y el pueblo se arrepiente y Dios no destruye la ciudad. Y Jonás se enoja. Se enoja porque dice, en balde fui a decirles, de todos modos, no la destruiste. Y vamos a ver cómo, ¿verdad? El Señor le dice a Jonás, dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, y que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y además también hay muchos animales. Vamos a ver por qué el Señor le contestó eso. Amén. Y mira lo que dice Jonás 2:9. Este texto es bien importante. Dice, mas yo, con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Eso tenemos que tenerlo bien presente, hermanos, que la salvación viene de Jehová y que cuando nosotros nos arrepentimos del mal que estemos haciendo, el perdón y la salvación viene de Jehová. Entonces, por lo tanto, vamos a hablar entonces de Jonás, que fue natural de Gad-Efer en Zabulón, en tierra de Zabulón. Y mira lo que dice Segunda de Reyes 14:25. Dice la palabra de Dios, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Entonces vemos que Jonás era hijo, acabamos de leer, ¿verdad? Que dice que él era hijo de Amitai, ¿verdad? Y que habitó, ¿verdad? Él era natural de Gad-Efer en tierra de Zabulón. Ajá, y fue el quinto de los profetas menores. Ya habíamos hablado al respecto. Cuando hablamos de profetas mayores y profetas menores, no es que estemos hablando de que los mayores eran más importantes y los menores eran menos importantes. Están divididos de esa manera porque los profetas mayores son libros muy amplios, grandes, y los profetas menores son libros pequeños, con muy pequeños estos libros. Por eso es que están divididos de esta manera, profetas mayores, profetas menores, pero tienen una importancia tremenda, tanto mayores como menores. Entonces, él fue el quinto de los profetas menores, habiéndole mandado Dios que profetizara en contra de Nínive, perdón, probablemente durante el reinado de Jeroboam II o poco antes,
¿verdad? No está bien preciso en qué fecha, pero fue durante el reinado de Jeroboam II o un poco antes, el cual comenzó en 825 antes de Cristo. Y procuró, fíjense, Jonás procuró evadir este mandato, es decir, la orden de Dios, y huyó en rumbo opuesto con unas consecuencias tremendas para su vida. Y esto que vamos a aprender hoy, hermanos, es precisamente cuando el Señor nos ordena hacer algo, nosotros no podemos ir en contra del mandamiento que el Señor nos da, porque va a traer consecuencias en todos los aspectos en cada uno de nosotros si no obedecemos. Amén. Y vamos a ver también cómo al fin, humillado y obediente, el profeta Jonás fue a Nínive y pregonó la palabra del Señor con muy buenos resultados. Todo el pueblo se arrepintió, como lo acabamos de leer, y Jonás, al ver el resultado de su obra o de su trabajo que Dios le había enviado a hacer, se apesadumbró en extremo y se enojó. Es decir, que él había ido a pregonar que el Señor iba a destruir esa ciudad porque el pecado había llegado a su máxima capacidad y que pues debieran de arrepentirse. Yo creo que Jonás tomó por hecho que la nación no se iba a arrepentir y que Dios la iba a destruir. Pero ¿saben qué? Dios nunca hace las cosas al ahí se va. Dios sabía, conocía que ese pueblo iba a arrepentirse de sus malos caminos, cosa que Jonás no lo sabía, ¿verdad? Y entonces Jonás se enoja en grande manera, se enoja porque yo creo que dice que eran 3 días de camino para ir a Nínive. Entonces él, yo creo que pensó que se había extenuado en el viaje, en ir a pregonarle a la gente, ¿verdad? Porque yo creo que tuvo que ir a diferentes lugares a pregonar, ¿verdad? Yo creo que en plazas públicas, en lugares donde la gente se pudiera congregar y pregonarles lo que el Señor, profetizarles lo que el Señor les mandaba decir a través de su persona, a través de su boca. Y pues yo creo que Jonás en un momento dado pensó que iba a ver la gran destrucción de Nínive, ¿verdad? Y entonces él se enojó en gran manera. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios amaba de una manera especial a Israel. Lo hemos visto, como Dios, ¿verdad? Amaba, ama y seguirá amando a Israel porque es su nación, es su pueblo, es el pueblo que él escogió. Amén. Entonces, él va a amarlo. Pero sabes una cosa, amado hermano, Dios también ama a otros pueblos, eh, eh, ama a todas las naciones. Y él tuvo misericordia de Nínive, perdón. Y en este libro de Jonás podemos ver que aunque Dios amaba en gran manera a Israel, él tenía misericordia, amaba a otras naciones. Y en este caso vemos amando a Nínive, enviando al profeta a hablarles de parte del Señor que se arrepintieran, porque acuérdate que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Entonces, esa era la tarea que tenía Jonás de ir a Nínive, de predicar el arrepentimiento para alcanzar salvación. Ajá. Y Dios tuvo misericordia de Nínive y hasta en el día de hoy, Dios sigue siendo magnánimo, constante, generoso, bondadoso, misericordioso con todos los pueblos, las naciones, dándoles una amplia oportunidad para arrepentirse de sus rebeldías y de sus maldades. Con este ejemplo de Nínive podemos darnos cuenta que hasta el día de hoy Dios sigue siendo misericordioso, magnánimo, sigue siendo bondadoso
con toda nación que se arrepienta de sus maldades para salvarlo, ¿verdad? De un tormento eterno. Y vamos a ver, vamos a ir viendo la historia de Jonás, de este profeta, de este misionero desobediente y de cómo fue castigado por parte del Señor. En el capítulo 1 y 2 podemos ver el mandamiento de Dios y la desobediencia de Jonás. Dios llamó a Jonás para que fuera a la ciudad de Nínive, la metrópoli del antiguo imperio asirio, que en ese periodo estaba en su apogeo. Fue la ciudad más grande en aquel tiempo, amados hermanos, y estaba situada a la orilla oriental del río Tigris, cerca de la moderna Mosul, con el fin de pregonar contra ella, porque su maldad era sumamente grande. Ajá. Y en Nahum, si nosotros leemos Nahum, capítulo 3, no lo vamos a leer, tú sabes que a veces el tiempo es corto para nosotros. Entonces, te voy a dejar de tarea que leas en Nahum 3, capítulo 3, todo el capítulo, y vas a poder leer cómo Nahum nos habla de cómo la maldad de Nínive había subido, se había hecho tan grande, tan tremenda, que yo creo que pasaba lo mismo que pasaba con Sodoma y Gomorra, que su maldad dice que había subido hasta el cielo, toda su maldad. Entonces, Nínive estaba en una situación muy similar. Había, se había propagado, se había multiplicado la maldad, la idolatría, la rebeldía, toda serie de pecado se llevaba a cabo en Nínive. Era una ciudad corrompida en gran manera. Y entonces, ahí en Nahum capítulo 3, léelo, amado hermano, y date cuenta por qué el Señor estaba molesto con Nínive. Y entonces les da la oportunidad. El Señor siempre, antes de hacer justicia, manda una advertencia. Nos manda decir que tenemos que volvernos al camino antes de que sea demasiado tarde para nosotros, antes de que el Dios justo y perfecto aplique su justicia. Entonces, Él le da la oportunidad a Nínive de arrepentirse y envía al profeta. Pero sabes una cosa, cuando el Señor le da la orden de ir a propagar, a pregonar que se arrepientan de su maldad, porque en 40 días el Señor iba a destruir la ciudad si el pueblo no se arrepentía. Y el profeta Jonás, en lugar de obedecer, en lugar de escuchar la orden divina y de moverse e ir a obedecer la orden de Dios, él hizo lo contrario, se levantó para huir de la presencia de Dios y fue a Jope, es decir, se fue en sentido contrario de donde él tenía que ir para embarcarse para Tarsis. En lugar de ir a Nínive, él tomó el lugar contrario y se fue a Tarsis. Compró su boleto, ¿verdad? Para embarcarse e irse a Tarsis. Pero Dios le castigó severamente, hermanos, enviando un gran viento, ¿verdad? Él iba en esa navegación y comenzó a haber un gran viento tremendo que las olas se levantaban y la tripulación de ese barco comenzaron a afligirse, a desesperarse, a angustiarse, porque ellos veían de alguna manera que se iban a hundir, que iban que iba su barco a, pues, a perecer, ¿verdad? Que las grandes olas, pues iban a hundir la embarcación. ¿Y saben qué es lo extraordinario, hermanos? Que Jonás se fue y se metió por allá por los camarotes, ¿verdad? Dentro del barco y se fue a dormir tranquilamente. Y yo creo que aparentemente él estaba durmiendo tranquilamente, pero yo creo que él
se apercibía de todo lo que estaba pasando. Él se daba cuenta de las grandes olas, del movimiento del barco, oía a las personas que estaban desesperadas porque ellos sentían que perecían. Ajá. Entonces Dios envió este gran viento, ¿verdad? Y que obligó a los marineros a averiguar la causa. Ellos comenzaron a preguntarse qué es lo que está pasando. Yo creo que cuando ellos salieron, ¿verdad? Porque hay que recordar que un marinero, ¿verdad? Una embarcación no sale sin antes primero checar cómo está el tiempo, si pueden salir, y porque si salen nada más así, pues puede suceder precisamente eso. Yo quiero pensar que estos marineros cuando salieron, pues checaron que era buen tiempo y salieron. Entonces yo creo que ellos estaban súper extrañados de que estuviera sucediendo esto, ¿verdad? Yo creo que han dicho, oye, pero si había buen tiempo, ¿qué fue lo que pasó? Y empiezan a angustiarse, a desesperarse y comienzan a platicar entre ellos qué es lo que estaría pasando, ¿verdad? ¿Por qué estaba sucediendo esto? Y comienzan a echar suertes estos marineros y resulta que la suerte cae sobre Jonás. Y entonces van y le hablan, oye, dormilón, ¿qué te pasa? ¿Estás tan dormido? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces Jonás reconoce que él es la causa de lo que está pasando. Y entonces Jonás les confiesa su rebelión y les aconseja que lo echen a la mar, ¿verdad? Yo me imagino a Jonás cuando fueron, yo creo, dicho, ay, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Y cuando le preguntan, lo que él contesta es, sí, realmente yo soy el culpable de esta situación, porque fui rebelde, porque Dios me envió a hacer algo, me dio una orden y yo desobedecí. Entonces, yo soy el causante, échenme a la mar y verán que esto va a cesar. Entonces, estos hombres, eh, pues no inmediatamente lo arrojaron el mar, sino dijeron, no, pues ¿cómo vamos a arrojarlo, verdad? Pero al ver que esto cada vez se agravaba más la situación, entonces lo que ellos hacen, pues ellos tenían sus propios dioses, ellos no creían en Jehová, entonces ellos clamaban, cuando estaban en esta situación, clamaban a sus dioses, pero obviamente no eran escuchados porque no hay dioses. Dice el Señor, no hay más Dios sino solo yo, no hay más Dios que yo, ¿verdad? Y entonces, al no obtener respuestas de sus dioses, entonces ellos claman a Jehová y le pide que los perdonen, que no vayan que Dios no vaya, Jehová no vaya a tomar represalias contra ellos por lo que ellos iban a hacer y pues que iban a arrojar a Jonás al mar, ¿verdad? Esperando que Dios no los castigara. Y toman a Jonás y lo arrojan al mar. Y cuando ellos lo arrojan, Dios ya tiene preparado un pez. Entonces, cuando Jonás cae al agua, el pez, perdón, inmediatamente lo traga. Era un gran pez, ¿verdad? En la palabra de Dios nos habla de un gran pez. Nosotros, ¿verdad? Pues pensamos que ese gran pez probablemente era una ballena, ¿verdad? Porque era un gran pez. Y lo que nosotros conocemos con gran pez actualmente, pues es una ballena, ¿verdad? Y estuvo en el vientre de ese pez grande, inmenso, estuvo en el vientre de ese pez durante 3 días y 3 noches. Ajá. Y fíjense, hermanos, eh, que esos 3 días y 3 noches estaban tipificando la permanencia de nuestro Señor en el sepulcro. 3 días y 3 noches y el Señor resucitó, salió del sepulcro. Mira lo que dice eh, Lucas 11, 29 al 32. Dice Lucas 11, 29 al 32. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará
porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Vemos aquí cómo la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? De que dice que en el Nuevo Testamento habla el Señor que la generación perversa y adúltera, pues demandaban señal. ¿Te acuerdas que le decían al Señor, pues danos señal? Y entonces el Señor les dice, ¿verdad? Que la señal que ellos van a ver va a ser la señal de Jonás, que Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, y a los, a los 3 días con 3 noches, el Señor, ¿verdad? Ordena al pez que vomite a Jonás y lo echa fuera y cae en la tierra, ¿verdad? Cae en la tierra. Es decir, que el Señor estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Es decir, de que él iba a ser sepultado y que iba a durar en esa sepultura 3 días y 3 noches, y a los 3 días la sepultura lo iba a echar fuera. El Señor iba a salir de esa sepultura. El Señor lo iba a levantar. Esa era la señal que esa generación iban a recibir, ¿verdad? Entonces, fíjense qué tremendo, ¿no? Qué importante fue esta profecía de Jonás, porque junto con la profecía también se estaba tipificando, se estaba hablando de un hecho que iba a ser muchos, muchos años después en la vida del Señor Jesucristo. El profeta en su tribulación, es decir, cuando estaba dentro del pez, comenzó a orar fervientemente, muy arrepentido, amados hermanos. Oró a Dios, oró a Jehová desde el vientre del pez y fue preservado de manera sobrenatural. Dime tú, ¿quién puede sobrevivir 3 días y 3 noches dentro de un pez? Nadie. Pero Dios es maravilloso, es milagroso. Esto que sucedió con Jonás fue una cosa sobrenatural que Dios permitió, porque Dios es el Señor de milagros. Amén. Y al fin el pez lo arrojó, es decir, vomitó, sacó de su vientre a Jonás sobre la playa. Tal vez, probablemente lo arrojó cerca de Sidón. Indudablemente grande es nuestro Dios, hermanos, que hace maravillas y que no solamente las hizo en el pasado, sino que Él las hizo cuando anduvo aquí en la tierra y las sigue haciendo, hermanos. Hasta el día de hoy, el Señor sigue haciendo milagros. El hecho de que tú y yo cada día podamos abrir nuestros ojos a un día más es un milagro. Un milagro que tú y yo podamos estar sanos, que podamos tener nuestros 5 sentidos bien. Todo es un milagro, amados hermanos, que tengamos una familia. Es un Dios maravilloso. Y cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables son sus caminos, amados hermanos. Para Jonás le resultaba absurdo lo que iba a hacer. Por eso se fue, porque dijo, no, ¿para qué? ¿Para qué voy? ¿Verdad? Si ya sé cómo es el Señor. Entonces, él, al no obedecer, pues se encontró en una situación difícil, ¿verdad? Dios castigó su desobediencia y le dio una gran lección cuando el pez lo tragó, y eso hizo reflexionar a Jonás y darse cuenta de que había cometido un grave error, que había pecado porque había desobedecido la orden de Dios. Entonces, vemos que una vez que es arrojado del vientre del gran pez, este profeta que tenía una misión específica, al ser obediente, fue bendecido por Dios. Entonces él, arrepentido y reconciliado con Dios,
¿verdad? Porque él le pidió perdón a Dios, Dios lo perdonó y la muestra de su perdón fue que lo sacó del vientre de la pez sano y salvo, ¿verdad? Y entonces Jonás estaba preparado para ser obediente. Después de este suceso probablemente traumático, porque yo no me imagino a alguien que se lo trague un pez y que esté contento. Yo creo que fue algo traumático entrar al vientre de un pez y que definitivamente yo creo que él pensó que era el, cuando estuvo orando con al Señor, yo creo que esos eran, él sentía que eran sus últimas plegarias a Dios, pero Dios vio que el arrepentimiento que había en su corazón era verdadero y Dios lo sacó del vientre de ese pez sano y salvo, sin un solo rasguño, amados hermanos. Entonces él, una vez que salió del vientre del pez, se preparó para ser obediente al mandato divino. Y cuando vino a él por segunda vez la palabra de Jehová enviándolo a Nínive, se levantó sin dilación, es decir, sin pensarlo dos veces, obedeció y va inmediatamente a obedecer la orden de Dios, así como antes estuvo listo para huir, ahora estuvo todavía mucho más listo para obedecer el mandato de Dios. Y entonces fue a Nínive y pregonó la inminente destrucción de la gran ciudad a causa de su maldad. Él comenzó a profetizar, a transmitir la palabra de Dios, la palabra que Dios le había dado de juicio para la ciudad de Nínive. Y el pueblo al escuchar, yo creo que Jonás lo predicó, lo anduvo propagando por todo Nínive, yo creo que de una manera tan espectacular, lo que Dios iba a hacer con esa ciudad, que el pueblo lo escuchó y el pueblo se arrepintió y creyeron en el mensaje de Dios que habían recibido de parte de Dios por boca del profeta Jonás y se vistieron de saco desde el mayor de ellos hasta el menor. Aún el rey se levantó de su trono y se quitó su vestimenta real y se cubrió como todo el pueblo con un saco que estaba, esos sacos eran de una tela oscura hecha de piel de camello ajá, o de cabra. Y estas vestiduras que en un momento dado ellos usaban, estas vestimentas de pelo de camello o de cabra, las usaban en señal de duelo o de penitencia. Y aún también, además de vestir este tipo de ropa que no era nada cómoda, que era mucho, muy incómoda y que les recordaba que para arrepentirse, para estar en angustia, necesitaban de alguna manera castigar a su cuerpo, castigar su carne. No podían estar en una comodidad porque se trataba de incomodar su carne, ajá, de que su carne entendiera que tenía que arrepentirse, de que ellos tenían que arrepentirse, ¿verdad? Entonces eso era una señal de un pesar que tenían por la condición de su pecado. Y entonces el rey hizo proclamar por medio de sus heraldos, por medio de sus enviados, a todo su imperio, a toda la ciudad, a toda la nación, ¿verdad? Cuatro cosas sumamente importantes, que no solamente tenían que vestirse con ese saco, sentarse sobre ceniza, sino además tenían que llevar a cabo ayuno, humillación, clamor intenso ante Dios y conversión de sus malos caminos, porque él comprendía, este rey comprendía que los actos exteriores de penitencia, es decir, que nada más lo que exteriormente ellos estaban mostrando, ¿verdad?
era sin valor, porque muchas veces la gente lo hacía solamente exteriormente. Entonces, si no hay un verdadero arrepentimiento, no tiene caso todo lo que hagan. Entonces, por eso él mandó proclamar ayuno, humillación, clamor intenso ante Dios y una conversión verdadera de sus malos caminos. Es decir, ayuno. Tenían que privarse de comer alimentos para estar arrepentidos, por estar verdaderamente castigando a su cuerpo, ¿verdad? Y darle adoración y alabanza. Y dice también que humillación es de decir, postrarse delante de Dios, reconociendo su soberanía, reconociendo que Él tenía el poder para destruirlos, pero que ellos se humillaban para recibir perdón por su falta de empatía al mensaje de Dios. Ellos querían ser perdonados, tenían un clamor, el rey estaba proclamando un clamor intenso ante Dios, es decir, un clamor sincero que saliera de lo más profundo de su corazón, de que ellos estaban verdaderamente arrepentidos delante de Dios y además dice una conversión de sus malos caminos, clamor delante del Señor diciendo, verdaderamente nos hemos arrepentido de nuestros malos caminos, de nuestra rebeldía, de nuestro mal proceder, porque, como te acabo de decir, el rey sabía completamente que no tenía que ser algo solamente exterior, sino que tenía que salir de lo más profundo de sus corazones, un verdadero arrepentimiento. Tenía que ser acompañado lo que estaban haciendo exteriormente con lo interior, que Dios se diera cuenta que verdaderamente estaban arrepentidos. Porque déjame decirte que el verdadero arrepentimiento culmina en el abandono de una vida relajada y corrompida, es decir, darle la espalda al pecado y no volver a a ese mismo estado de corrompimiento, sino nosotros vivir ya no una vida como la que a Dios le agrada. Y sin este resultado de verdadero arrepentimiento, de cortar por completo con una vida disipada, relajada y corrompida, no hay un arrepentimiento genuino. Y Dios, al ver todo este acto que estaba haciendo todo el pueblo, desde el más grande hasta el más chico, desde el rey el más poderoso hasta el más humilde, Dios veía en esos corazones la sinceridad de su arrepentimiento y Dios los perdonó. Fíjate qué maravilloso. Este Jonás, ¿verdad? Absurdamente había tomado una decisión que era contraria a lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Porque Jonás había pensado pues que probablemente, ¿verdad? Jonás conocía al Señor y sabía que ni la iba a destruir, porque Él es, misericordioso. Ajá. Y entonces él estaba contrariado, ¿verdad? Y, y, y el Señor le llama la atención, ¿verdad? Eso lo podemos ver en el capítulo 4 de Jonás, que también te voy a dejar de tarea, porque vemos a Dios conociendo el verdadero arrepentimiento de este pueblo en general y se arrepienten con un corazón sincero y Dios los perdona. Y cuando Jonás vio que Dios había perdonado a la ciudad, se enojó y le reclamó a Dios por ser clemente y piadoso, tardo para enojarse y grande en misericordia. Él se enojó bastante, dijo, me cansé y todo, les dije que los iba a destruir y no los destruyó. Los dejó vivir, los perdonó. Y eso lo podemos ver en esta siguiente parte de la escritura, ¿verdad?
Le dice aquí en Jonás 4:2, dice, y oró a Jehová y dijo, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Es decir, te arrepientes de querer destruirlos. Pero es que Dios sabía que iba a encontrar corazones dispuestos a escuchar el mensaje y arrepentirse de sus malos caminos. Y entonces el Señor, al ver el enojo de Jonás, ¿verdad? Porque estaba enojado en gran manera, incluso se había salido a los límites de la ciudad y había preparado una enramada y se había sentado ahí antes de que el Señor los perdonara, se fue y se sentó ahí a ver, yo me imagino, a ver el espectáculo de cómo Dios iba a destruir la ciudad. Y entonces el Señor, él va y se sienta y sobre la enramada que él hace, el Señor hace crecer una calabacera y esta calabacera le da sombra, ¿verdad? Y entonces de alguna manera pues estaba él ahí bien contento, pero dice el Señor que hirió la calabacera con un gusano. Y hoy estaba preciosa, pero al otro día al despertar, pues ya la calabacera, pues ya no estaba, se había secado. Y entonces Jonás se enoja en gran manera porque sucede esto. Y entonces al ver el Señor que se enoja porque pues, la calabacera se pudrió, se secó y ya no le sirvió para cubrirle el sol, entonces él se enoja y al verlo tan enojado, Dios le preguntó, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y Jonás, porque Jonás salió de la ciudad a un lugar apartado donde esperó a ver qué sería de ella. Es lo que te estaba yo mencionando hace un momento, ¿verdad? Se salió a los límites y ahí se puso a contemplar. Y Dios preparó una calabacera para hacerle sombra al profeta. Y pues él se alegró mucho, porque imagínate, un sol como, imagínate, pues no nos vamos a ir tan lejos, ¿verdad? En estos días hemos tenido unos calores tremendos, unos soles tremendos, y hemos sudado y buscamos la sombrita. Bueno, pues eso le sucedió a Jonás. El sol estaba en todo su apogeo, y cuando el Señor permite que esta calabacera esté sobre él siente felicidad porque le da sombra. Pero Dios preparó un gusano que hirió a la calabacera y se secó. Y entonces vino un viento solano, un viento fuerte, y era tan sofocante el calor que el profeta deseaba la muerte, porque ya no estaba la calabacera que le cubriera el sol. Y él estaba muy enojado por lo que había sucedido, ¿verdad? Y era tan fuerte el calor, tan tremendo, porque hay que recordar que es allá por Medio Oriente. Y si nosotros nos quejamos del calor, creo que allá todavía será el calor mucho más abrasador de lo que nosotros podemos tener en este momento, ¿verdad? Y entonces el profeta estaba tan enojado por todo lo que estaba viendo que hasta se enojó y tanto que deseaba morirse, deseaba la muerte. Y entonces el Señor le preguntó, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás le respondió molesto, mucho, mucho me enojo hasta la muerte, quiero morirme porque me da coraje con lo que yo me imagino que haber dicho tan bonita calabacera y en una noche estaba y al otro día en la mañana ya no estaba. Y entonces el Señor Jehová usó como ejemplo a la calabacera para decirle a Jonás, tú tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer. Fíjate lo que le dice el Señor. Fíjate, tú tuviste tristeza, ¿verdad? Porque está hablando de que Jonás, al ver que la calabacera se había podrido, ya no estaba más, le dio tristeza porque era una calabacera hermosa que le daba una sombra preciosa. Y le dice el Señor, tú sentiste, ¿verdad? Lástima, sentiste tristeza por la calabacera y en la cual tú ni siquiera trabajaste, dijéramos, es que tú la cuidaste y creció y pues te dolió, pero tú ni la trabajaste, ni tampoco la hiciste crecer.
Y entonces el Señor le dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? ¿No tendré yo piedad de mi creación, de esos hombres que habitan Nínive? Ciertamente, sabemos de antemano, amados hermanos, que ningún hombre puede hacer crecer una planta. No tenemos el poder. En un momento dado yo no puedo sembrar una, una planta y en ese mismo instante hacerla crecer, que florezca y toda la cosa. No, sí, vamos a llevar un método, ¿verdad? Que vamos a sembrar su semilla, primero vamos a cultivar la tierra para sembrar la semilla, para plantarla, para poder regarla y llegue a se vaya dando el proceso del crecimiento de esta planta. Pero no la podemos hacer crecer en un instante, no tenemos el poder para hacerlo. El único que tiene el poder para dar el crecimiento, no solamente de la naturaleza, y como en este caso con la calabacera, sino también, mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 3, 6 al 7. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ajá. Entonces, lo que el Señor le estaba diciendo y lo que el Señor nos dice en este momento es que nosotros trabajamos, vamos, damos la palabra, a lo mejor alguno va planta la semilla del evangelio en un corazón de una persona y probablemente en ese momento no vemos resultados, pero a lo mejor al paso de los días otra persona llega y riega esa plantita, es decir, vuelve a hablarle de la palabra y entonces comienza a florecer esa florecita, ¿verdad? Comienza a florecer. Pero sabes una cosa, hermanos, el crecimiento verdadero lo va a dar el Señor. Él es el que va a permitir que nosotros crezcamos por su buena voluntad, por su gracia, amados hermanos. Entonces, en este ejemplo podemos ver un claro contraste entre lo que Dios siente y lo que el hombre opina. La opinión de nosotros nuestra visión es muy corta. Nuestro pensamiento es muy corto. Jonás, su pensamiento fue corto, él no vio más allá. Él no dijo, oh, sí voy a ir, porque qué tal si se arrepienten y Dios los va a perdonar. Él no pensó de esa manera. Él lo único que pensó es que, no, es que voy a ir a trabajar en balde. Voy a ir a trabajar y de todos modos Él los va a perdonar. Lo vio de otra manera. Entonces, tenemos que obedecer a la voz de Dios, porque Él siempre va a tener razón. Ajá. Porque mira lo que dice Isaías 55, 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y eso es verdad, hermanos. Nuestros caminos nunca van a ser como los caminos de Dios. Los caminos de Dios son más altos, más allá de nuestro entendimiento. Habrá muchas veces que a lo mejor como Jonás tengamos actitudes incorrectas y que el Señor nos diga, a lo mejor, háblale a tu vecino. Ay, no, ¿para qué? Si ese vecino es regrosero, es esto, es lo otro, ni va a querer y se va a burlar de mí. Ay, mejor que Dios lo perdone, que llegue otro y que lo haga. Y el Señor dice, ¿quién te está mandando a ti? Tenemos que obedecer a la voz de Yah. El Señor nos ha llamado para ir y predicar el evangelio a toda criatura, a hacer discípulos a las naciones. Entonces, cada vez que nosotros predicamos el evangelio y el hombre se arrepiente de sus pecados, viene a Jesús y se convierte, es un discípulo más en el cuerpo de Cristo, amados hermanos. Entonces, tenemos que entender que dice aquí la palabra, ¿verdad? Que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos son limitados.
Nuestros pensamientos buscan un porqué, buscan un planteamiento humano, pero los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos son mucho más grandes que nuestros propios caminos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y además, Dios había tenido compasión de una ciudad grande, de muchos hombres y mujeres, y de un gran número de niños y niñas, y además también de muchos animales. Mira lo que dice Jonás 4:11. Le dijo el Señor, si tú tuviste tristeza, lástima por la calabacera que tú no la sembraste y no la cuidaste, ¿por qué no he de tener yo piedad por Nínive, verdad? Esta gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Le está diciendo el Señor, ¿por qué piensas tú que no voy a tener misericordia de 120,000 personas? Tengo que darles la oportunidad de conocer lo que es bueno y lo que es malo, de que conozcan mi verdad, de que conozcan que tienen que arrepentirse de sus malos caminos, porque si no, entonces yo voy a destruirlos. Tengo que darles esa oportunidad de tomar una decisión. Como el día de hoy el Señor nos dice, tienes que arrepentirte de tus malos caminos. Si es que alguien que está escuchando este estudio está en malos caminos, se ha desviado, hoy el Señor dice, vuélvete de tus malos caminos. No esperes a que tenga que hacer juicio sobre ti. Arrepiéntete. Porque el Señor dice aquí, dijo Jonás, ¿verdad? Ya sé que tú eres un Dios clemente y misericordioso y que tardas en enojarte y que eres grande en misericordia. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios que te predicamos, un Dios clemente y misericordioso que siempre está deseando que el pecador se arrepienta y viva. Él no quiere que el pecador perezca, sino que se arrepienta y viva. Entonces el Señor eso es lo que espera. Cada vez que uno de nosotros vamos a predicarle el Evangelio a alguien, el Señor está diciéndole, arrepiéntete. Te estoy dando la oportunidad de que escojas el camino correcto, el camino que te va a llevar a la vida eterna, que te va a llevar a estar conmigo en la eternidad. Amén. Y mira también lo que dice el Salmo 36, 6, perdón, sí, Salmo 36, Salmo 36, 6. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y animal conservas. El Señor es grande y misericordioso y aún a los mismos animales cuida. Déjame decirte que tengo una gatita que hace aproximadamente 20 días tuvo una fractura múltiple en una patita y el Señor es bueno. El Señor está sanando su patita, obviamente, ¿verdad? La llevé al veterinario, le hicieron la cirugía correspondiente, me habían dado un diagnóstico de cortarle su patita, de amputársela, pero ¿sabes qué? Oré al Señor por mi gatita y el Señor permitió que su patita tuviera remedio. Y la patita de mi gatita va sanando porque Dios es bueno. Aún a los animales el Señor los guarda y los protege, como acabamos de verlo en la historia de Jonás, que el mismo Dios le dice, 120,000 personas, entre ellos hombres, mujeres, niños, niñas y además muchos animalitos que no tienen por qué perecer por la perversidad de sus amos. Amén. Entonces Dios guarda, como acabamos de leer, Él es grande y misericordioso y además hasta los animales los conserva. Y el libro de Jonás nos enseña
buenas nuevas como estas, hermanos, noticias preciosas de que Dios no hace acepción de personas. Él no dice, bueno, como no son israelitas, como no son hebreos, no los salvo. No, el Señor no hace acepción de personas. Aquí nos enseña con esta historia de Nínive que la salvación que ofrece el Señor es una salvación gratuita y que la ofrece a toda nación o lengua, que Dios busca al pecador y que el método que usa para este propósito de búsqueda del pecador es el hombre. El hombre es su herramienta. Tú y yo, amado hermano, somos la herramienta que Dios utiliza para alcanzar a a todo hombre de cualquier tribu, de cualquier lengua, de cualquier nación, y que Él puede salvar naciones enteras, ciudades enteras, pero que tú y yo somos el vehículo que Dios usa para alcanzar al pecador con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a predicar y el Espíritu Santo convence al pecador de su pecado para que se arrepienta y viva y no muera, sino que se arrepienta, ¿verdad? Que se arrepienta y alcance el perdón por la gracia infinita de Dios. Mira lo que dice para terminar nuestro estudio Lucas 15, 7 y 10. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cada vez que un pecador se arrepiente, amados hermanos, hay fiesta, hay gozo allá en el cielo. Dios se goza de que siga habiendo gente que se arrepienta, que reciba el perdón de pecados a través del sacrificio de Jesucristo, a través del derramamiento de sangre para expiar nuestros pecados. Dios te bendiga, hermano. Con esto concluimos nuestro estudio. Gracias por haberte conectado. Vamos a orar para concluir nuestro estudio del día de hoy y terminar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos permitiste, Señor, tomar este estudio, este maravilloso estudio de la vida de Jonás, Señor, de que nosotros como Jonás tenemos que ser obedientes, Señor, no tomar la decisión, Señor, de hacer caso omiso de tus órdenes, sino inmediatamente, Señor, obedecer las órdenes que recibimos, tu dirección que recibimos, Padre Santo, porque tú tienes un propósito para cada palabra que tú nos envías a dar, Señor. Padre, gracias, gracias, Señor, porque un día nosotros también recibimos, Señor, el mensaje de salvación y fuimos, Señor, propicios a tu palabra, Señor, a tu amor, Padre Santo, y fuimos a ti, Señor, reconociendo nuestra condición de pecadores, Señor, con corazones arrepentidos, Señor, y tú nos perdonaste, Señor, y aquí estamos, Padre, y ahora somos parte, Señor, parte de tu ejército, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir preparándonos, Señor, para seguir trabajando para ti, Señor, llevando las buenas nuevas al perdido, Padre, y que así como un día que nosotros andábamos perdidos y fuimos alcanzados, Señor, por alguien que nos predicó, nosotros, Señor, obedezcamos, Señor, y llevemos la luz del Evangelio al perdido. Padre, gracias. Gracias por esta estación de radio, Señor, que has puesto en manos de nuestro hermano Héctor, Señor, y de su esposita Gisela. Bendícelo, Señor. Que ellos, Señor, reciban sabiduría de lo alto, Padre, para que sigan administrando de manera sabia y correcta, Señor, esta estación, para seguir propagando, Señor, tu nombre, las buenas nuevas de salvación. Padre, yo clamo a ti, Señor, para que tú, Señor, nos bendigas a cada uno de los que participan
participamos en esta estación de radio, Señor, a través de estudios, Señor, a través, Padre, de la predicación de tu palabra, Señor. Gracias. Y yo te pido, Señor, una bendición para mi pastor Doroteo Rivera Zarza y de su esposita Adriana Herrera Ortiz. Bendícelos, Padre, bendice su ministerio, bendice, Señor, la comunidad de Fe Dios es Fiel, Señor, la comunidad que has puesto bajo el cuidado de tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por permitirme servir en esta comunidad de fe. Gracias, amado Dios, por permitirme, Señor, servirte, Padre, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te doy gracias por todo aquel que ha de escuchar este estudio, Señor, a través, Señor, de Facebook, Señor, a través de YouTube, Padre, a través de esta estación de radio, Padre, que tu palabra, Señor, se establezca en cada corazón, Señor, y que haga lo que tenga que hacer, Señor, en cada corazón, Padre, que sea establecida tu palabra en mente, en los corazones, y que la pongamos por obra, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel, en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí estamos todos los domingos a partir de las 11 de la mañana, adorando y glorificando al único Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, a nuestro amado Jesucristo, nuestro amado y suficiente Salvador, y a su Espíritu Santo, que nos inunda y que nos lleva a la verdadera adoración delante del Rey de Reyes. Dios me las bendiga. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, que el Señor me los guarde. Bendiciones.